Bueno, hoy vamos a empezar un tema nuevo que es esencial para el cálculo diferencial. Considero que en este tema es donde nosotros de verdad nos enfocamos en cálculo diferencial, se llama límites. Límites y ellos se dividen en varias partes. Vamos aquí a colocar el lápiz. Nos vamos a volver. Los límites se dividen en varias partes. El cálculo de límites límites indeterminados límites infinitos límites al infinito y límites trigonométricos. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en si uno llega y dice, bueno, ¿qué es lo importante de límites? Porque a mí me dicen, no, que ese es un límite, que se puede acercar, que tiene una aproximación. Pero en sí lo que uno califica en límites es los conceptos gruesos que están por debajo de ese proceso algorítmico o algebraico que tiene. Entonces los temas que nosotros debemos manejar para poder tener una buena calificación en límites es factorizar, factorización, ¿sí? Saber trigonometría y yo creería que un poco de lógica. Pero lógica en realizar los procesos, porque uno diría, lógica, uy, nos va a poner a ver si es verdadero o falso, no, en lógica de hacer los ejercicios, en una lógica algebraica, en un proceso, ¿sí? Porque algunos límites tendrán de algunos procesos aritméticos, ¿sí? Que requieren de alguna lógica para poderse hacer. ¿Qué es importante acá? Saber factorizar muy bien, ¿sí? Saber identidades trigonométricas, muy bien. Y esto va a ser el pan de cada día de aquí en adelante, la trigonometría y la factorización. Esto, todo lo que sea identidades trigonométricas y factorizar algún término. ¿Mm? Pero antes de que empecemos con todos estos conceptos gruesos que definimos acá, vamos a dar como una definición del límite por la inducción, llegando al concepto de límite sin saber qué es un concepto. O sea, límite. ¿Qué consideran que es un límite? En su vida real, ¿qué es un límite? Sin que lo vean con una definición, porque no necesito la definición formal, sino necesito es una idea intuitiva. Entonces, si quiere cada una me nota, ¿qué es para usted un límite en su vida? ¿Qué define usted como límite? Laura y Diana, ¿qué es un límite para ustedes? ¿Sí me escuchan, chicas?
¿Me escuchan? Aproximarse a un punto es un límite. Diana, ¿para ti qué es? Bueno, tomando el concepto de Laura, uno dice, no estás desenfocada, un límite es aproximarse a algo. Y uno puede mirar el ejemplo de un límite a diario. Cuando tú caminas hacia algún local, hacia algún centro comercial o a coger un mismo taxi, uno dice que cada vez que yo esté más cerca del taxi es porque me estoy aproximando a él. Sí, aproximarse a algo. Pero eso me va a definir a mí estrictamente cuánto yo me demoro en tiempo, si voy a un paso fijo, firme, sí, o constante. Entonces yo podría encontrar el tiempo que me gaste en llegar a esa distancia, ya sea el taxi, el centro comercial o el local del que hablábamos, ¿sí? Entonces si uno hace una representación gráfica y uno dice que este es el objeto A, uno podría denotar un límite como qué tan cerca estoy de ese punto, ¿cierto? Ya sea por mi derecha, o sea, mis valores mayores, o por mi izquierda, los valores menores. ¿Cierto? Entonces ya sea uno por donde se aproxime o por donde uno coja el camino, uno va a llegar siempre a este punto de partida que es al que uno quiere llegar, al punto A. Entonces uno inicia a ver ejemplos, ¿no? Que voy de Bogotá a Medellín. Entonces entre más horas pasen, más me aproximo a llegar a Medellín. ¿Cierto? Pero uno empieza a revisarlo en términos de una recta y en términos de funciones. Y uno llega y dice, bueno, pero si hablábamos en los encuentros pasados de una función, era porque esa función tenía estrictamente una representación gráfica. ¿En dónde? En un plano cartesiano que tenía componentes X y componentes Y. ¿Sí? Y uno decía que si para esta imagen A o para este valor A yo me aproximaba por X, era porque ese valor A tenía una imagen acá que se llamaba f de A. F de A. ¿Cierto? Que uno le llamaba en funciones imagen. F de A. Entonces uno podía decir que esta parejita ordenada, que está acá, era mi componente A, F de A. ¿Cierto? Vamos a colocarla aquí. Pero mire qué es lo que va a pasar acá. Si yo me aproximo a este valor por izquierda, dependiendo de la función, me puedo aproximar a esa imagen por debajo o incluso por su misma izquierda. ¿Cierto? Pero eso depende estrictamente de la imagen, porque uno puede, de la función, perdón, porque uno podría decir que de pronto se aproxime por izquierda y cuando se aproxima por izquierda se aproxima por derecha. Ahorita miramos. Ahora, se puede aproximar por mi derecha hacia A, pero cuando yo me aproxime por mi derecha hacia A, me indica que me estoy acercando de arriba hacia abajo a mi imagen a mi imagen de A. Pero eso solo pasa si mi gráfica es de esta forma. Es una curva que sea decreciente. Des en cuenta, si yo me voy aproximando aquí por mi derecha, pues des en cuenta que las imágenes van a ir acá arriba, ¿cierto? Y cada vez que yo me vaya aproximando más o alejando más, vamos a sacar otra rayita.
pues voy a tener la imagen siempre arriba del punto original, que es este, mi punto original. Ahora, si yo me aproximo por mi izquierda, pues des en cuenta que entre más cerca yo esté al punto A, pues la imagen o los reflejos de la imagen se van a iniciar a aproximar hacia arriba. Entre más cerca yo esté de la imagen de A, voy a estar más cerca de la imagen de A. Entonces, mientras yo me aproxime más a este punto A, ¿cierto? Más me voy a acercar a la imagen. ¿Entendido hasta ahí o no? ¿Sí entendido? ¿Laura entendido? ¿Diana entendido? Sí. Entonces, cuando uno inicia a hablar de eso, uno inicia acá a entrar con un tema nuevo que se llama continuidad. Pero a medida del tiempo uno va a iniciar a revisar qué se vuelve o no se vuelve continuo. ¿Mm? Pero entonces decíamos, el límite es algo que se llama aproximarse a, ¿cierto? O acercarse a. Uno podría decir que las dos definiciones son diferentes. Si yo digo, me aproximo es porque estoy estrictamente muy pegado a él, pero no lo toco. Y la definición de acercarse es, puede estar muy lejos, pero se considera igual cerca al punto. ¿Sí? ¿Cómo se define el límite en términos formales? Porque eso es de la parte intuitiva. Que uno llegue haciendo un diagrama y uno diga, oiga, vea, sí, si yo me aproximo por acá, el otro se aproxima por arriba. Si yo me aproximo por mi izquierda, el otro se aproxima por abajo. ¿Sí? Y uno inicia a hacer como ese análisis de gráfica a gráfica y entra el concepto de la lógica, de revisar cómo se mueve cada gráfica respecto a cada punto. ¿Mm? Pero el límite en su parte formal, su definición como tal, es colocarle acá título, es LM de X que se aproxima, siempre debe ir una flechita a un valor A de una función f de X tal que eso sea igual a un valor L. ¿Qué indica? Que me debe dar un valor numérico, ¿sí? Pero, ojo, no siempre da un valor numérico. ¿Por qué? Porque uno puede decir, oiga, ese límite no existe en ese punto. Cuando él se aproxima a este valor A no existe. Pero sí se acerca mucho a él. Entonces, el límite puede que exista, ¿sí? Y recurrimos a las siguientes definiciones. Vamos a hacer acá una recta. Vamos a decir que esto es A, ¿sí? Y acá también lo vamos a denotar como A. No lo voy a tomar en un plano cartesiano, lo voy a hacer en una recta. Y voy a hacer un par de símbolos. Voy acá a dejar un círculo abierto y acá voy a dejar un círculo cerrado. ¿Sí? Cuando yo haga la recta, acá me inicie yo a aproximar, ya sea en el ejemplo de arriba, acá por mi izquierda y acá por mi derecha, ¿qué creen que pasa acá? ¿Qué significa el círculo abierto? Un intervalo o un punto abierto. El círculo sin rellenar indica un punto abierto. ¿Qué da a entender? Que no se toma el punto. O sea que yo podría decir que este límite se aproxima a A, mas no me da el valor de A. Está muy cercano a A, mas no lo toca. En cambio, miren el de abajo, la circunferencia rellenita indica un conjunto cerrado. O sea, ¿qué me va a decir ese conjunto cerrado? Que yo sí debo tocar estrictamente a A. O sea, que acá en este punto el límite sí es A, no se aproxima, es estrictamente A. ¿Listo? Entonces,
Ojo con las definiciones. Uno puede decir que se aproxime y el límite puede existir. O como uno puede decir que el valor es estrictamente ese valor numérico. ¿Sí he entendido hasta ahí o no? Diana, sí. Laura. Sí. Entonces, ¿cómo comprobamos que el límite exista? Des en cuenta que siempre de lo que venimos hablando, uno llega y le dice que se aproxime por su izquierda y que se aproxime por su derecha, ¿cierto? Si se dan cuenta, en los dos diagramas que hicimos tenemos una flecha a su izquierda y una flecha a su derecha. Dirán, pero el profesor, ¿de qué habla de izquierda a derecha? La izquierda son los números menores a donde se aproxima el límite. Por ejemplo, en este caso, 2. ¿Sí? La derecha son los números mayores a donde se aproxima este límite, a. ¿Listo? Pero siempre tenemos que jugar sobre una función. Sobre una función. Si uno no entiende qué es una función y cómo graficar la función, inicia uno a desubicarse un poco. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para entender estos conceptos con GeoGebra. Mientras yo abro GeoGebra, mientras dejo que se abra, les doy un concepto de los límites laterales. ¿Qué se pasó con esta? Se perdió. Bueno, entonces habíamos dicho, hagamos el recorte de eso. Límite, entonces decíamos que era lim de x que se aproxima a de una función f de x igual a L, y dábamos dos ejemplos, uno donde tomaba A y uno donde no lo tomaba. Entonces uno decía, esto era izquierda, esto era derecha, ¿cierto? Y había uno que era aquí, esto era A, tomaba el valor, acá decíamos que se aproximaba por este valor, acá se aproximaba por este valor y decíamos que era izquierda, y esto era derecha. ¿Para qué hacemos este diagrama o para qué hablamos que el límite se aproxime o que estrictamente sea el mismo valor? Entonces, ¿cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo lo podemos encontrar? Que sus límites laterales, o sea, lo que se aproxima por este valor y por este valor, sean iguales. ¿Cómo se denotan? Como límite de x que se aproxima a y en la parte superior se le coloca el signo donde esté ubicado. Si es así, hacia mi izquierda le coloco un negativo que me indica menores al valor de la función f de x. Y ese límite debe ser estrictamente igual a ¿quién? Al límite de x que tiende a por su derecha, o sea, los mayores de la función f de x. Y eso debe ser un valor L. Si caso los dos límites laterales, o sea, tanto el de la derecha como izquierda, si el límite de x que tiende a por su izquierda de la función es diferente al límite de x que tiende a por la derecha de la función, se puede decir que este límite no existe en A. Deben ser estrictamente iguales. No existe. ¿Sí está ahí claros? Entonces, conclusiones. El límite puede que exista y sea un valor real. El límite puede aproximarse a un valor real. No ser ese valor, pero sí está muy cerca. Y lo otro es que si existe el límite es porque sus dos laterales
son iguales. El límite no existe si los dos laterales son diferentes. ¿Hasta ahí claro, chicas? Abrió GeoGebra. Abramos GeoGebra y vamos a mirar un ejemplo de un límite que pueda que exista y que pueda que no exista. Vamos a graficar una función que el límite exista como tal. X al cuadrado menos 5. Si se dan cuenta, esa función es estrictamente continua, no tiene dónde se corte, es el mismo valor. ¿Qué quiero calcular? Vamos a calcular y lo vamos a hacer por medio de la gráfica sin llegar al concepto del cálculo de límites. Vamos a hacer el límite de x que se aproxima a 0 de x al cuadrado menos 5. ¿Cierto? Entonces uno inicia a mirar acá y uno dice, oiga, me voy a aproximar por la x acá al 5. Y me voy a aproximar al 0, perdón, y me voy a aproximar por x al 0. Tanto por mi derecha como por mi izquierda. ¿Sí? Entonces yo ayudándome acá a este paquete muy bueno, lo que voy a hacer es colocar un par de rectas perpendiculares al eje X, que vayan a iniciar a correrse hacia el valor que yo quiero que se corran. ¿Hacia dónde? Hacia 0. ¿Listo? A estas 4 rectas les voy a colocar un color. Vamos a colocarle un rojito. Vamos a colocarle rojo para que iniciemos a ver qué va a pasar. Y ustedes me van a decir, profe, tiende a tanto valor. Colocarle un rojo. Tengo malos puntos a las rectas. Y voy a hacer otras rectas perpendiculares que se muevan hacia mí de mi derecha hacia el 0. Voy a colocar una aquí, una acá y otra por acá. Y a esta. Y las otras lo que es esta y esta, vamos a colocar un color azul. Y voy a colocar una recta donde choque por los puntos de intersección de cada recta paralela con la función verde. Por ejemplo, aquí una, aquí otra, aquí, aquí y aquí. Y vamos a ocultar estas rectas. Y voy a hacer lo mismo, unas rectas que crucen con las rojas. Pues coloquémoslas acá, a ver. Acá una
está la otra, acá está la otra, acá está la otra, y ocultémosla. Listo, muchachas. Si yo les dijera, miren los puntos que se están formando sobre la curva, ¿ustedes me podrían sacar alguna conclusión a dónde se aproxima las líneas? Cada vez que yo me aproxime con las líneas azules al cero, esos puntos que están abajo sobre la línea verde, ¿a dónde van acercándose? ¿A dónde se acercan? Estos. Estos puntos de acá, ¿a dónde se van acercando? ¿A dónde se aproximan Laura y Diana? A cero también. Diana, ¿a qué se aproxima? Les voy a quitar las rectas. A menos cero. El cero negativo no existe. Bueno, quitemos esto. Y vamos a quitar las rectas. Quitemos las rectas. Miren, si yo me acerco a estos valores, el M, N, O y P van hacia un mismo valor. ¿Cuál? 5. Lo mismo, el J, el K y el N van estrictamente a ese mismo valor, 5. Entonces uno podría decir que ese límite se aproxima a 5. ¿Cierto? Miren a dónde va. Cada vez que yo me vaya acercando, que este punto es el punto más cercano por mi izquierda al 0, va a estar más cerca a este reflejo que se llama 5. Ahora, este punto que es más cercano al 0, a mi derecha, está muy cercano a este 5. O sea que uno podría decir que el límite de x que tiende a 0 de x al cuadrado menos 5 es igual a 5. ¿Sí entendido o no entendido? Se aproxima a su reflejo. ¿Cuál es su reflejo? Pues el valor en y. Sí, Laura, sí, Diana. Laura, Diana. ¿Sí o no? Señoritas. Sí, señora. Lo mismo que ocurre en los
mayores a mi derecha, ocurre lo mismo a los menores que están a mi izquierda. Si ustedes lo quieren ver de una manera dinámica, porque a veces uno dibujándolo no se ve, miren cómo uno lo puede hacer. Puede uno generar una imagen. Habíamos dicho que una imagen se llamaba A, entonces vamos a crearle un deslizador. Y le voy a decir que se mueva desde menos 5, bueno, hagámoslo positivo, de 0 a 5. Y que vaya incrementando 0,01. A una velocidad de 0,01. Entonces, ya creé un deslizador. Sobre ese deslizador le voy a decir que me cree un punto. Se va a llamar A, F de A. O sea, lo que me va a decir es, coja ese A que está ubicado en X y su imagen va a ser la imagen de la función evaluando el punto que esté ahí. Dense en cuenta que acá me aparece un puntico. Ay, perdón. Entonces esto es A, F de A. Y ahí tengo mi punto. Mire qué pasa cuando yo muevo esto. Va a iniciar a crecer. ¿Ven? Pero él solo se va a acercar hasta un punto y se llama 0. Entonces yo voy a poner otro punto que le voy a llamar A, 0 y va a ser el reflejo en mi X. Cada vez que yo mueva ese deslizador se va a mover mi elemento en X. ¿Listo? Y acá le voy a quitar la etiqueta. Y le voy a decir que él solo sea decreciente. Y vamos a hacerle una recta. Acá y acá. Miren, si yo lo pongo a andar, le doy animación, ¿a dónde se aproxima la imagen de A, que es el punto de abajo? ¿A dónde va a llegar? ¿A dónde va a tocar? Al menos 5. Menos 5. ¿Cierto? O sea que uno podría decir que el límite de X que tiende a 0 de X al cuadrado menos 5 es igual a menos 5. ¿Qué habíamos hecho antes? Sacar la conclusión sin tener en cuenta que el 5 estaba abajo. Pero des en cuenta lo que pasa con este puntico que va acá siguiendo. Siempre va a llegar ahí. Va a pasar lo mismo coloquemos el deslizador un poquito más cortico. Que uno no lo haga correr desde 5 hasta 5, hagámoslo correr hasta el 2. Y vamos a hacer lo mismo con otro deslizador que le vamos a llamar B. Y le voy a decir que corra desde menos 2 hasta el 0. Y voy a hacer también el mismo punto. Otro punto, pero con la imagen de quién. B, F de B. ¿Sí? Y voy a encontrar el punto B, 0.
Y hagamos el mismo proceso. Y este ya no lo vamos a colocar sino ascendente, creciente. Miren lo que va a pasar. Ah, pero espere que solo tiene uno aquí. Animación. ¿A dónde se aproximan los dos? Si yo me aproximo a cero por mi izquierda y por mi derecha, ¿será que van al mismo punto que se llama -5? ¿Ustedes qué creen, niñas? Sí, ¿Sí he entendido lo que hicimos o no? sí, entendido. Diana y Laura. Sí. Listo. Ahora vamos a cambiar esta función. Vamos a colocarle algo nuevo a la función. Y es que voy a decir que 1 va a ser dividido en esto. Y le voy a decir, ya no voy a querer que a esa función se me aproxime. Voy a quitarle el cuadrado para que no nos dé una función tan rarita. Vamos a dejar así más sencillo. Y voy a encontrar el límite que se aproxima ya no a 0, sino a 5. Entonces ya lo que yo quiero aquí encontrar es el límite de x que se aproxima a 5 de 1 sobre x menos 5. ¿Cierto? Entonces ya me toca correr mi deslizador A para que él se mueva. Que el mínimo sea el 5, ¿cierto? Y el máximo podemos colocarle, ¿cuál se ve? El 10. Y a este le vamos a colocar propiedades que el máximo sea 5 y el mínimo sea 0. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que el límite existe o que no existe? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué cree Diana? ¿Qué cree Laura? ¿Que sí existe o que no existe? Que sí existe. Diana dice que sí. ¿Y Laura? Yo digo que no. Vamos a darle animación a esto a ver qué va a pasar. No dejen de mirar el punto que se está moviendo sobre la función, o sea, este que va aquí. ¿Se unen? ¿Van a ir al mismo punto? Coloquémosle otro color, a ver. Si existe es porque ellos llegan a chocar en el mismo punto. O sea, van a dar lo mismo. ¿Existe o no existe? Ya mirando la animación. Diana sigue diciendo que sí. Laura, Sí, profe.
Laura, ¿qué dices? ¿Que sí o que no? Pues Diana, estás equivocada. No existe. ¿Por qué? Mira, si tú observas el punto rojo que se va aproximando por la derecha del 5, él va hacia arriba, ¿cierto? O sea que me dice que los valores a los que se aproxima por mi derecha son estrictamente positivos. De pronto el número más cercano, no sé, sea el límite de x que tiende a 5 por la derecha de la función f de x. No sé, para mí el más cercano puede ser este valor, el 3. Entonces sea 3. ¿Sí? Ahora, el límite por izquierda, al 5 por izquierda, de la función f de x, date cuenta que este punto ya no va para arriba, va para abajo. Él viene bajando y se va aproximando, ¿por qué? Por su izquierda. O sea que yo podría decir que el punto más cercano de pronto sea acá este, menos 3, ¿cierto? Porque ese punto rojo igual se va a mover a todos estos punticos que uno le puede hacer sobre la recta. Lo mismo, este va a seguir subiendo acá, ¿sí? Pero date cuenta que los que van a derecha siempre van a subir, o sea, son estrictamente positivos. Los que van a izquierda van a seguir bajando, bajando, bajando. Entonces tú llegas a dos conclusiones. El límite por derecha sí existe, ¿sí? Uno podría darle un valor numérico. El valor por izquierda también existe, tendría que darle un valor numérico. Pero el límite en sí no existe. ¿Por qué? Porque 3 es estrictamente diferente a menos 3. Ellos no son iguales. No es lo mismo de ver 3 pesos que tener 3 pesos en el bolsillo. Entonces, en este caso, no funciona el asunto. El límite no existe. ¿Sí entendido o no? Diana, ¿entendido? Laura, ¿entendido? Listo. Sí, profe, entendido. Ya teniendo nosotros el concepto un poquito más claro del límite lateral con las gráficas y con la animación, uno puede llegar a este concepto. Cálculo de límites. Entonces, ¿cómo yo hago para calcular el límite en sí y que no tenga que hacer una representación gráfica? A veces es necesaria, pero no siempre uno con la idea intuitiva de mirar la gráfica a dónde va, me va a dar, porque eso me va a iniciar a generar de pronto quizás problemas en un parcial mientras yo haga la gráfica y de pronto el profesor les coloque una gráfica complicada. Entonces se vuelve un poco tedioso. ¿Cómo hacerlo? Uno dice que el límite de x que tiende a de una función f de x es igual a f de a. O sea, yo voy a evaluar eso que se tiende en las funciones. Un ejemplo, en los términos de x. Un ejemplo, límite de x que tiende a 0 de x al cuadrado menos 5, el que habíamos hecho. Que con la gráfica llegamos a la conclusión que el límite tendía a menos 5. ¿Cómo lo hago? Pues voy a evaluar el límite. Evaluar el límite. Entonces, ¿qué indica evaluar el límite? Que me dice que como la x se aproxima a 0, cambie todas las x por ese valor al que se aproxima. Entonces le va a quedar 0 al cuadrado menos 5 y eso es igual a menos 5.
Y ya sé que ese límite tiende ¿a dónde? A menos 5. ¿Sí he entendido ahí cómo se evalúa el límite? Reemplazo todas las x por el valor al que tiende. Sea 1, sea 2, sea 3, sea 5, sea 10, sea 1000, sea el valor que tiende. ¿Entendido, Diana y Laura? Cuando uno lo evalúa, no le coloca la palabra límite, uno solo hace el reemplazo y ya, no coloca límite, y al frente le colocas el resultado. Hagamos el ejemplo que no nos dio el límite y porque no existía. Entonces uno dice límite de x que tiende a 5 de 1 sobre x menos 5. Llegamos a la conclusión que no existe, ¿cierto? Esa fue la conclusión a la que llegamos con la gráfica, que decíamos uno va para arriba, el otro va para abajo, o sea, no podemos decir que son iguales, porque uno es estrictamente negativo, el otro es estrictamente positivo. ¿Cómo lo evalúo? Primero, reemplazo las x, entonces, ¿qué condición tienen? Si ustedes tienen un límite de x que tiende a un valor a, de una función racional, o sea, de una función f de x sobre q de x, la condición debe ser que q debe ser diferente de 0. Si q es igual a 0 es un límite indeterminado. Toca buscar factorización o aproximación por laterales para poderlo desarrollar. Entonces, en este caso, nuestro límite no se puede factorizar más. No tiene ningún caso para factorizarse. Entonces, debo hacer mis aproximaciones tanto a derecha como a izquierda. Entonces, me queda límite de x que tiende a 5 de 1 sobre x menos 5. ¿Sí? ¿Qué va a dar cuando yo lo evalúe? Eso va a ser igual ¿a quién? A 1 sobre 5 menos 5. Y eso va a ser igual a 1 sobre 0. 1 sobre 0 no es 0. Ojo, eso es indeterminado. 1 sobre 0 es igual a indeterminado. Les voy a resaltar eso porque todo el mundo cree que 1 sobre 0 es 0. No, 1 sobre 0 es indeterminado. Si ustedes tienen una calculadora a la mano o su celular a la mano, hagan esa cuenta. Cojan a 1 y divídanlo en 0. Les va a decir error matemático. ¿Sí? Entonces no les da 0. Pero 0 sobre 1 sí es igual a 0. El 0 puede estar en el numerador, más no en el denominador. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendido? Laura y Diana. Entonces, démonos cuenta que nos dio 1 sobre 0. Como nos dio 1 sobre 0 y el límite es indeterminado, ¿qué debo hacer yo? Una tabla de valores, aproximarme. Entonces me queda límite de x que tiende a 5 de 1 sobre x menos 5. Voy a hacer una tablita de valores para x y para y, para encontrar sus respectivas imágenes. Y uno lo que hace es colocar números muy cercanos, tanto a su izquierda que a su derecha del número 5. Por ejemplo, voy a colocar el 5 aquí y sobre ese 5 me voy a correr a mi derecha y a mi izquierda. Entonces, a mi izquierda, a la izquierda del 5, ¿quién está? El 4. Pero cercano a él está el 4,99. ¿Cierto? Coloquémosle otro 9 aquí. 4,999. Otro 4,99. Y el otro 4,9. ¿Cierto? Esos son los tres números más cercanos. Si yo le agrego más 9 a cada uno, van a ser más cercanos al 5. Ahora voy a colocar este en valores que mayores a 5. Entonces, uno muy cercano a él es el 5,111.
5,11, 5,1. Esos son los valores más cercanos, pues que a mi modo de ver sean cercanos. Porque uno puede decir, oiga, no, pero Laura dijo que de pronto lo más cercano era si le agregaba otro 9. Y Diana dijo, no, profe, es más cercano si le agregamos 3 9 más. Entonces uno dice, sí, desde el concepto de cercano de cada uno varía el ejercicio. Pero igual debe dar el mismo resultado. Debe apuntar a lo mismo. Entonces, si uno hace las cuentas, ¿qué va a hacer? Va a encontrar estas imágenes, porque uno sabe que aquí en el 5 no existe el valor. Entonces, lo que va a mirar es que el número que me dé aquí y el número que me dé aquí sean iguales. Hagamos las cuenticas. Entonces me quedaría, el primero me quedaría 1 sobre 4,9 menos 5. Y eso me da 1 dividido en... ¿Cuánto les da eso con sus calculadoras? A ver. Y sin calculadora. Sin calculadora, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da eso sin calculadora? A ver. ¿Qué les va a dar? 1 sobre 4,9 menos 1 les va a dar 0,1 negativo. Al hacer esa conversión de 1 sobre 0,1, eso es igual a 10. Negativo. Entonces aquí me va a dar menos 10. En la otra, nos va a dar 1 sobre 4,99 menos 5. ¿Cierto? Y eso va a ser igual a 1 sobre 0,01 negativo. Al hacer esa conversión, porque uno lo que hace es correr comas, entonces multiplico por la cantidad de veces que va a correr la coma, por 10, 100, 1000. En este caso debo correr la coma una sola vez, entonces multiplico por 10, tanto arriba como abajo. Arriba se me va a volver un 10, abajo se me va a volver un 1. Acá debo multiplicar la coma por 2 veces. Mire, corro la coma aquí, va a ser 1. Como la coma aquí, va a ser 2. O sea, debo multiplicar tanto por 100 aquí y 100 acá. Al multiplicar a ambos lados, arriba y abajo me va a dar 100 arriba y la coma la voy a correr para que me quede un entero. Entonces abajo me va a quedar un 1. Entonces me va a dar 100 sobre 1 y eso es 100. Negativo. Si uno inicia a mirar esa lógica, entonces uno inicia, si este es 10, este es 100 y acá le agregué otro 9, este debería ser menos 1000. ¿Sí? Y va a pasar lo mismo acá. Para el positivo me va a quedar 1 sobre 5,1 menos 5. Y eso va a ser 1 sobre 0,1. Pero 1 sobre 0,1 es 10. Este va a ser 10, este va a ser 100 y este va a ser 1000. Entonces en cuenta que estos valores son positivos, estos valores son negativos. Entonces uno dice no existe. ¿Sí? Diana y Laura, ¿sí entendido? Sí, profe.
Siempre que su límite les dé indeterminado, siempre deben hacer esto por aproximación. Su tablita. O si no, hacer la gráfica. Problemas de hacer la gráfica es que inician a complicarse. Entonces, les voy a colocar un ejercicio para ver si lo que hemos hecho hasta ahí está claro. Voy a colocar dos ejercicios. Les voy a dar 5 minutos para que lo hagan. En 5 minutos vuelvo a activar el micrófono. Iniciamos a desarrollar dudas sobre el chat. ¿Listo? Listo, esos dos. Me van a decir si el límite existe, a dónde va de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, son las 9:17 a las 9:22. Vemos los desarrollos. ¿Listo? Cada una me dice a dónde tiende e iniciamos a hacer el proceso a ver si tiende ahí. ¿Entendido? Chicas, ¿entendido? Diana y Laura. Listo. Bueno, en 5 minutos lo corregimos.
Listo, señoritas, empecemos a ver. ¿Qué les dio el primer límite? Laura, ¿qué te dio el primero? Diana, el segundo, ¿qué te dio? El primero no te dio resultado, listo. El segundo te dio 5 menos 5 en la gráfica. Listo, entonces en el primero y el segundo me da menos 5. Bueno, revisemos. Primero hagamos el cálculo a ver. ¿Qué nos va a dar? Entonces para el primero dice, límite de x que tiende a 3 de 1 sobre... Uy, x menos 3 todo al cuadrado. Si yo lo evalúo, eso va a ser igual a 1 sobre 3 menos 3 todo al cuadrado y eso va a ser igual a 1 sobre 0. O sea, en ese caso es indeterminado. Entonces uno dice, ojo, es indeterminado, deben hacer tablitas. Entonces, se acerca a 3, entonces voy a tomar tanto mi límite por derecha como por izquierda. Por izquierda voy a tomar los valores muy cercanos a él. 2,9, 2,99, 2,999. Este es 3, yo sé que acá hay una indeterminación y va a ser 3,111, 3,11, 3,1. Y hacemos las cuentas. Entonces, en el primero, ¿qué me iba a dar? Me daría 1 sobre 2,9 menos 3 todo al cuadrado. Y eso va a ser igual a 1 sobre 0,1 al cuadrado. ¿Y 0,1 al cuadrado cuánto les da? ¿Cuánto les da 0,1 al cuadrado?
0,1 al cuadrado va a 0,01. Entonces esto va a ser 1 sobre 0,01. Haciendo la conversión decíamos que eso era 100. Entonces me va a dar 100. Recuerden que todo número al cuadrado, sea positivo o sea negativo, es estrictamente positivo, porque se utiliza la ley de los signos. Menos por menos da más, ¿cierto? O más por más da más. Entonces siempre multiplico el mismo signo. En el otro, ¿qué me va a dar? En el 2,99 pues me va a dar 1 sobre 0,01 al cuadrado. Y 0,01 al cuadrado, ¿cuánto les da, chicas? Les va a dar 1 sobre 0,0001. O sea que voy a subir esto en inversa, me da 10.000. No entendí la pregunta, Laura. 1 es igual a x diferente de 3. Ajá, debe ser diferente de 3. No puedes tomar 3 porque si no te va a dar indeterminada. Y en el del 2,99, ¿qué me va a dar? Sí, debe ser un número diferente de 3, sí, señor. ¿Cuánto da la de 2,99? Me va a dar 1 sobre... Uy, se perdió el puntero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 1 sobre 0,001. Y eso me va a dar 1.000.000. Eso me va a dar, y esto al cuadrado, ¿no? Eso me va a dar 1 sobre 0,00045661. Sé que aquí me va a dar 1.000.000. ¿Sí? ¿Hasta ahí claros? Ahora hagan las cuentas con los otros. Lo único que van a cambiar es que ahí va a haber un signo negativo. Entonces, hagamos los de los dos primeros y se van a dar cuenta. Me va a quedar 1 sobre... acá me daban negativos. En el primero me daban menos 0,1 al cuadrado. Cuando era 2,9 menos 3.
porque el mayor era 3, estos son menores. Y todos ellos al elevarlos al cuadrado me seguían dando este mismo valor. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo con los de los 3. 1 sobre 3,1 menos 3. En este caso sí me va a dar positivo y me va a dar 1 sobre 0,1 al cuadrado. Y es el mismo del menos 0,1. Decíamos que cualquier número negativo o positivo siempre era estrictamente positivo. O sea que decíamos que esto era 100. O sea, este es 100. ¿Sí? El otro era 1 sobre 2,99 menos 3 y nos daba menos 0,01 esto al cuadrado. Ahora aquí nos va a dar 1 sobre 3,11 menos 3 y eso va a ser igual a 1 sobre 0,01 al cuadrado. Y eso me va a dar los mismos 10.000 que tengo acá. O sea que el siguiente me debe dar el 1.000.000 también. Des en cuenta que los números que están acá y los números que están acá son iguales. Entonces uno podría decir que ese límite existe. ¿Se aproxima a dónde? Entre más cerca a 10.000, a 1.000.000, a 10 millones. ¿Sí? Pero existe. Entonces uno puede decirle, tome esta tablita donde se aproxima hasta el 3.3, al 299 y al 3,300, el 3,111 a 1.000.000. ¿Sí? ¿Entendido? Ahora, ¿qué va a dar en el otro? El otro sale directo. El otro me va a dar límite de x que tiende a 5 de la raíz de x al cuadrado menos 25. Acá recuerden que hay una condición y es que los números dentro de la raíz nunca pueden ser negativos, porque son raíces complejas y nosotros estamos en los reales, no en los complejos. Entonces una condición es que nunca me dé un negativo. Si me da un negativo, ese límite no existe. No es que no exista, sino que no existen los reales. Entonces voy a reemplazar el límite. ¿Eso va a ser igual a quién? A la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 25. Pero 5 al cuadrado es 25, entonces eso es igual a la raíz cuadrada de 25 menos 25. Y raíz de 0 da 0. O sea que ese límite es igual a 0. Y ya. Se acaba el asunto de evaluar el límite. ¿Hasta ahí claro? Chicas. Laura también. Listo. Bueno. Dejemos hasta ahí. Dejemos hasta el cálculo de límites. Mañana vamos a retomar cálculo de límites y un poco lo que es límites al infinito y infinitos. Son un poco los más fáciles. Pero antes de retomar eso, sí considero que juguemos muchos con límites con factorización. Entonces el viernes, ¿cuál mañana? El viernes les voy a traer muchos ejercicios de factorización, donde debamos factorizar para quitar la indeterminación y poder evaluar.
¿sí? Que son los límites indeterminados. Y en eso nos vamos a enfocar el próximo encuentro y el siguiente, o sea, de hoy en 8. Hasta que yo no vea que ustedes ya factorizan bien, que bueno, que sé que les he explicado varios ejercicios con factorización más bien, no avanzo a los siguientes límites. ¿Listo, chicas? Entonces, quedamos así. Les deseo una feliz noche. Nos vemos el viernes.